Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mate. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Pasa a la U. Bueno, esta es una parte 11 ya llevamos varios videos sobre esta temática. Espero que les esté funcionando bastante, que les esté ayudando. En esta ocasión vamos a continuar estudiando este ejercicio que, en el video pasado que les dejo aquí arriba, pues estábamos revisando, pues que se basa en este texto. Es algo así muy elemental de física. Aquí dice, las de las preguntas 60 a 63 se refieren a la siguiente información y a mí se me pasó pues concluir el punto 63 también, solo hice el 60 a 62, entonces pues vamos a dar la respuesta de este, pero aparte de eso también vamos a estudiar estas preguntas de la 64 a la 66 que se hacen referencia a esta gráfica, entonces es hacer un análisis de gráfica y pues ya, con eso sería pues este video, ¿listo? Entonces, bueno, empecemos. Bueno, ya habíamos, pues si quieren pueden leer el texto, parar el video y mirar sobre de qué trata, si no han visto el anterior y si no, pues continuemos. Entonces, en la pregunta 63 nos dice, la teoría de la gravitación universal nos no permite explicar, ojo, no permite explicar, lean muy bien esa parte. Entonces, podemos irnos a las respuestas. Entonces nos dice, la caída de un objeto cerca de la superficie terrestre. Y pues ustedes saben que primero, ahí la teoría de gravitación es precisamente eso, ¿no? Nos está dando como la fuerza de atracción entre dos objetos. En este caso, tendríamos pues un objeto y la superficie terrestre, entonces podemos considerar eso. Y pues el objeto está cayendo. Entonces eso suena mucho a que realmente es teoría de la gravitación. Entonces esa no es la respuesta. Ahora nos dice las mareas, pero miren que aquí claramente pues en el texto nos está diciendo eh, que realmente por la teoría de la gravitación pues ocurren las mareas. Por este primer pedazo dice la marea es el movimiento periódico de ascenso y descenso de las aguas del mar producido por las perturbaciones gravitatorias del Sol y de la Luna en la Tierra. Entonces vean que esa tampoco es la respuesta. Es así por el texto. Ahora, dice el movimiento de traslación de la Luna alrededor de la Tierra. Y pues bueno, ese también, esa no es la respuesta, porque ustedes saben que, miren que precisamente la ley de gravitación o la teoría de gravitación nos está diciendo la interacción que hay entre los dos cuerpos. Y los dos cuerpos, pues, ¿qué presentan? Los dos cuerpos, eh, la Luna y la Tierra, o sea, acá está la Tierra y por aquí está la Luna, ellos están teniendo pues una fuerza de atracción entre ellas y precisamente pues eso nos va a generar también un movimiento entre ellas. Pero miren que ya entonces esa, al no ser ninguna de esas tres, tenemos que efectivamente pues la respuesta correcta es los terremotos. Entonces lo podemos pensar porque pensemos que, bueno, valga la redundancia. En los otros tres siempre, bueno, las mareas es por el texto y la A y la B siempre tenemos la interacción entre dos cuerpos, ¿sí? Y prácticamente eso es lo que nos dice la teoría de la gravitación. En cambio, los terremotos pues es algo que no va como al tema en esta pregunta, entonces por eso la respuesta es esa, ¿listo? Entonces ahora, ya concluyendo, podemos pasar a las preguntas 64 a 66, ¿listo? Que era lo que les decía acá. Entonces tenemos esta gráfica, entonces cuando uno ve estas gráficas, la recomendación es primero miren cuál es el eje X, cuál es el eje Y. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que el eje X es el tiempo estado en horas y tenemos pues el nivel en metros, quiere decir que pues nos están hablando de una altura, ¿listo? Y aquí nos dice, la gráfica muestra las variaciones del nivel del mar, ¿listo? Entonces van a ser como las alturas del mar. Y aquí nos dice, bueno, ¿durante cuántas horas? Entonces aquí tenemos que hacer como un poco de memoria sobre este texto. Que miren que aquí el texto nos dice su frecuencia es de 2 veces por día aproximadamente. Y en el anterior video vimos que entonces el periodo es un medio de día. ¿Sí? Es decir, el periodo son 12 horas. ¿Listo? Pero ¿y qué es el periodo? Entonces ya interpretándolo gráficamente, el periodo es cuánto tarda de llegar. Por ejemplo, aquí tenemos este punto, pero acá podemos ver que efectivamente este punto, o sea, es el mismo que acá, ¿sí? Bueno, aquí ya corrió un tiempo, ¿no? Pero en cuanto al nivel, es el mismo. Entonces, eso de acá se traduce a que
esto es un periodo, ¿sí? Y entonces, como nos están diciendo que la gráfica muestra las variaciones del nivel del mar durante, entonces nos están preguntando por cuánto tiempo. Entonces tenemos que recordar precisamente esa primera respuesta. Es decir, que esta pregunta es algo truquera. Tienes que haber respondido la pregunta del periodo bien, pues para poder responderla, porque si no, entonces pues seguramente te va a quedar mal. Pero entonces, si nosotros sabemos que un periodo son 12 horas, es decir, esto de acá son 12 horas. Y aquí miren que está aquí, sí, bueno, esto sería esta parte de acá, podemos asumir que esta es la mitad del periodo, es decir, que esto sería T medios, ¿listo? Y pues T medios, ¿qué son? Pues son 6 horas. Entonces podemos hacer la suma de las dos y efectivamente la respuesta va a ser la A, que serían 18 horas. Ahora nos dice la siguiente pregunta. Bueno, esta parte de acá me parece que no debería ir, ¿sí? Porque es que es como lo mismo que dice acá. Entonces, esa parte ahí como que hubo un error de type. Entonces, eso no va. Entonces dice, los puntos. Entonces, miren que aquí nos están señalando el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Entonces dice, los puntos corresponden a pleamar. Entonces ahí, por eso yo les decía en el video anterior que teníamos que utilizar también un poco la información que nos da acá. Es algo muy sencillo. Pero entonces lo que nos dice acá es, cuando la marea sube y llega a su máximo nivel, se dice que ha alcanzado la pleamar. ¿Listo? Cuando a continuación desciende y llega al mínimo se llama bajamar. Entonces, y también esta partecita acá la vamos a necesitar para responder la última pregunta. La amplitud de marea es la diferencia entre los niveles de pleamar y bajamar. Entonces, bueno, cuando nos dicen que es la pleamar, entonces es un máximo de la función, ¿sí? Digamos que esto lo podemos asociar como si fuera una función, ¿no? Entonces, como nos está hablando de máximos, entonces sería este punto de acá. Recuerden que esto sería un máximo, esto de acá sería un mínimo y este de acá también sería un máximo. Entonces, este punto es pleamar y este de acá también es pleamar. Entonces, la respuesta correcta en este punto es la D. ¿Listo? Porque nos están preguntando por el pleamar, ¿listo? Miren que son preguntas realmente sencillas, desde que tú sepas qué significa que sea un máximo, que sea un mínimo, ¿sí? Sale inmediatamente y bueno, estar pendiente del texto, porque uno puede decir como, uy, bueno, y que era pleamar, pero recordemos que si uno leyó el texto, uno dice, listo, el pleamar era el máximo y ya, eso se traduce. Ahora, la última pregunta de este video es, ¿la amplitud de la marea es aproximadamente? Entonces nos están preguntando por la amplitud y lo que yo les decía acá. En esta parte de acá nos dice que la amplitud de la marea es la diferencia entre los niveles de pleamar y bajamar. Entonces, aquí tenemos este pleamar y aquí tenemos este bajamar. Entonces, efectivamente, nuestra amplitud va a ser esta parte roja de acá. Entonces, esa va a ser la amplitud. Entonces, va a ser la diferencia de este punto, que este punto es 5, ¿sí? En el nivel es 5. Y este punto de acá, pues claramente vemos que es 2. Entonces la diferencia pues entre estos dos va a ser 5 menos 2, que es 3. Entonces, y esa va a ser nuestra amplitud, como está en metros, entonces va a ser 3 metros. Y pues ya, esa sería entonces la respuesta a la pregunta 66. Sería la B. Y bueno, entonces con esto terminamos el video de hoy. Como se pudieron dar cuenta, pues son ejercicios de física, sí, pero son ejercicios también que influyen mucho y tienen mucho más, o sea, como la idea de matemática detrás de ellos. Pero pues es algo que pueden ganar tiempo con estas preguntas, ¿sí? Recordar, bueno, les recuerdo que lo básico es saber qué es periodo, qué es frecuencia, leer bien el texto y dar la información, o sea, teniendo en cuenta la información que da el ejercicio. Miren, mirar lo de la ley de la gravitación, la fuerza de atracción, miren que también les da la constante de gravitación universal. Y bueno, y saber un poco de análisis de gráficas, que eso sí ya es algo más matemático, como que es un máximo, que es un mínimo, saber qué es una diferencia. O sea, al final es una pregunta y pues por ejemplo en este ejercicio lo único que tenías que saber es, bueno, haber respondido a la pregunta en que te daban el periodo, pues tenías que hacerlo bien y pues saber sumar y ya, interpretar un poco también qué es el periodo y ya, en la gráfica. Eso sería todo. Pues bueno, entonces con esto terminamos el video de hoy.
Si te gustó, por favor, regálame tu like. Si quieres aprender un poco más, te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar pendiente sobre estos videos. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta o comentario, pues házmelo saber ahí en la barrita de comentarios. Y hasta la próxima.